Juan Manuel Ottaviano es abogado, es representante de trabajadores de plataformas, es además investigador de estos temas, está desde hace tiempo tratando de ver cómo hacer una legislación inteligente de un fenómeno que tiene su complejidad, no es lo mismo de siempre. Alguna vez estuvimos aquí conversando con él y producto de este debate vino a visitarnos de vuelta. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Completaste el formulario de Ramiro Marra? ¿Lo viste? Quise verlo. Sí, yo también. Me costó un poquito. ¿Por qué? Me costó, no sé, como que la conexión no andaba, no sé, como que no, capaz era la mía, Pero... ¿Es irónico o es...? No, lo digo de verdad, lo digo de verdad, como que intenté un par de veces y se me complicó, no sé. Yo vi la primera página, porque viste que completás una cantidad de cosas, después tenés que seguir. No pude. A mí me sorprendió mucho, sobre todo esto de la primera definición que hace, ¿no? Autónomos. Dice, invitamos a los trabajadores autónomos. Eso es una definición legal, ¿no? Como, es interesante, me llamó la atención. Como dar una definición de una clasificación legal en una invitación a militar, a distribuir votos, etc. Me parece que ahí está como... y tratando de intervenir un poquito, ¿no? En la discusión sobre cómo tienen que estar clasificados, ¿no? Bueno, un tema es que lo llama trabajadores, ¿no? En algún sentido. Eso ya me llama la atención. Ahora, ¿no parece casualidad que llame a este sector? No llamó a cualquiera a hacer campaña por la Libertad Avanza, llamó a los trabajadores de plataformas. Y en algún sentido las ideas de Ramiro Marra, de la Libertad Avanza, me da la sensación que empalman bastante bien con cierta ideología que promueven las plataformas. Sí, yo creo que hay que ser como comprensivos de una necesidad, una realidad de los trabajadores que puede ser receptiva de discursos de estas características, ¿no? Como tratar de no estigmatizar a los trabajadores, en ningún caso, porque es verdad que ejercen cierta libertad a la hora de rechazar pedidos, a la hora de organizar sus horarios, más allá de que eso esté mediado luego por sanciones del algoritmo que son un poco oscuras porque los propios trabajadores no las conocen, pero ejercen cierta libertad para organizar sus tareas, organizar sus horarios. Y eso probablemente haga que sean receptivos a discursos similares a lo de la libertad y puedan llegar a rechazar la posibilidad de la intervención del Estado sobre su trabajo. Y la verdad es que hasta ahora, más del peronismo, lo que se dio es una suerte de amenaza respecto de que, bueno, ojo con Marra, te está diciendo que te va a quitar derechos laborales, Milei te está diciendo que te va a quitar derechos laborales, y no son receptivos a ese mensaje. ¿Por qué? Porque no tienen derechos laborales, entonces no tienen miedo de perderlos. Y se da como una ecuación un poco complicada entre libertad y derechos que parece como no complementaria. Me parece que lo que hay que tratar de hacer es tratar de agrupar esas ideas, ¿no? Se puede regular esa posibilidad de ejercer la libertad que tienen en relación a los horarios, se puede reconocer como un derecho y agregar a los derechos laborales como más tradicionales. Hasta ahora eso me parece que esa ecuación no la resuelve nadie, ni el peronismo, ni Marra. Bueno, Marra está diciendo son autónomos, ¿no? Como él ya tomó postura, no merecen derechos laborales. Y estoy en contra de cualquier legislación. De hecho, dice, las regulaciones que quieren imponer no hacen otra cosa que poner trabas a los trabajadores que quieren ejercer esta actividad libremente sin ningún tipo de inconveniente, que es muy parecido al discurso general que tiene Milei de viva la libertad, el Estado lo único que hace es entorpecer, poner trabas al desarrollo individual, personal y a la competencia entre personas donde cada uno por sí mismo va a mejorar sus condiciones de vida. Los trabajadores de plataformas tienen esta característica, ¿no? Como que están solos con el algoritmo, solos con la aplicación, tienen poca manera como de organizarse, tienen pocas formas de socializar, más allá de algunos tiempos que tienen esperando un pedido, pero por ejemplo los trabajadores de plataformas que están no en las aplicaciones de reparto, sino en las de movilidad, en la de transporte, están realmente por su cuenta, solitos y su alma con la plataforma. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, algún discurso en relación a rechazar derechos o rechazar intervención, porque se cuestiona, por ejemplo, que los trabajadores tienen costos laborales, ¿no? Que no reciben completo su salario porque tienen que aportar a la seguridad social, ¿no? Y se habla mucho de que en la Argentina, por ejemplo, hay costos laborales altos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la comisión que le cobran estas aplicaciones, como sobre todo las de transporte, a los trabajadores que se le descuentan de los ingresos que perciben de los pasajeros? Te aseguro que es mucho más alta que muchos llamados costos laborales, ¿no? Las tarifas pueden llegar a 40%, 45%.
25% de los ingresos Despedido. que le corresponderían libremente, autónomamente Claro. a los trabajadores. Otra vez, lo que tiene que aparecer es una posibilidad de complementar derechos laborales tradicionales, vacaciones pagas, por poner un ejemplo, con asegurar esa libertad relativa que ejercen los trabajadores. Los trabajadores, por ejemplo, si rechazan tareas o si eligen un horario que la plataforma no quiere que elijan, ¿no? Un horario donde no hay alta demanda, probablemente la plataforma los penalice. Claro. ¿Cómo los penaliza? Los trabajadores no lo saben. No hay una manera, una tabla que No dice... hay una... que dice una previsibilidad para Claro, saber si yo... no está preestablecido. Si el trabajador no elige determinados horarios que la plataforma quiere que elija, lo va a sancionar de tal manera. Esa sanción no está escrita. Los trabajadores saben que son sancionados, pero no saben cómo. Y eso no está regulado. Ahí tiene que haber regulaciones para intervenir en la relación de libertad de trabajo. No, para asegurar la libertad, para que la puedan ejercer. Y ahí derechos se empieza a parecer mucho más a libertades, ¿no? Y eso entra en contradicción con lo que plantea Marra de manera un poco cínica, ¿no? Claro. Hablemos un poquito de estas empresas. ¿Cómo son? ¿Cómo operan? Vos las venís investigando desde hace tiempo. Sí, mira, a mí me parece interesante ver cómo su economía política, ¿no? En el sentido de, se piensa que son empresas que tienen un modelo de negocios especialmente exitoso, ¿no? Y la verdad es que todavía no muestran ganancias ni en la Argentina, ni en Latinoamérica, ni en el mundo. Y eso es porque es un mercado en expansión, en el que todavía hay competencia. Las empresas lo que hacen es tratar de captar mayores mercados, captar mayores clientes, Sí. acumular una buena cantidad de datos, clientes que pueden ser vistos desde la empresa como usuarios o también como trabajadores, ¿no? Trabajadores que las empresas los visualizan como si fueran socios, como si fueran Socio, colaboradores. claro. Acumular un gran mercado para luego, en rondas de negocios, lograr inversiones de riesgo, que son en verdad el capital que tienen estas empresas, pero no dan ganancias. ¿Esto por qué lo digo? Porque se dice, si estas empresas tuvieran que cumplir con algunas regulaciones, tuvieran que pagar derechos, se verían en serios problemas económicos frente a estos costos. Y la verdad es que todavía no dan ganancias. Ahí no está el negocio, en los costos que pueden tener, los costos operativos que pueden llegar a tener. Por el contrario, lo que tienen que demostrar estas empresas es que están innovando tecnológicamente lo suficiente como para ser el nuevo trabajo, el nuevo negocio, el futuro del trabajo, que es lo que prometieron en un principio que iban a hacer. Me parece que las que tienen que ser evaluadas son las empresas en sus modelos de negocios. Y la discusión sobre derechos sí o derechos no es una discusión ya como antidiluviana, Claro, ¿no? Esto claro. es una cuestión de cumplir con las normas. Los derechos tradicionales los tienen que cumplir en la Argentina, en Brasil, en México, en España o en Estados Unidos, donde además se están aplicando normas, ¿no? ¿En qué se basan en qué te basás vos, más que nada, para esta afirmación que estás haciendo con respecto a que no tienen tan buenas rentabilidades por ahora? En los análisis de los balances de estas propias empresas. No muestran buenos resultados. No, son empresas multinacionales en general, no es el caso de Rappi, que es una empresa colombiana, pero el resto de las compañías de plataformas en general son empresas multinacionales. En el caso de la otra de Pedido Ya, la otra de Reparto, es una empresa de capitales alemanes, pero en los balances se muestra que el mayor capital proviene de capitales de riesgo, inversiones de riesgo, que lo que tienen es una expectativa de que estas empresas ganen el mercado, en este caso latinoamericano, y en ese momento pasen a dar ganancias. Lo mismo pasó con Amazon. Amazon durante muchos años dio pérdida y de un año al otro pasó de ser una empresa que daba pérdida a ser una empresa Claro. la más grande del mundo prácticamente, o a ser a su CEO el hombre más rico del mundo. Bueno, estas empresas están compitiendo entre sí para ver quién es la que se queda con mayor parte de los mercados. Surge de los balances. Lo que hay que tratar de hacer es desmitificar un poquito, ¿no? Porque las empresas es como, dicen, no podemos afrontar regulaciones laborales, no podemos afrontar costos. Hoy todavía no están pudiendo afrontar su propio modelo de negocios. Recién marcabas un ejemplo que es bastante fuerte, bastante impactante y parece hasta distópico, que es esta soledad que tiene el trabajador con el algoritmo. Vos estuviste haciendo una investigación con otras compañeras y compañeros en el marco de Fundar, en Fundar, donde hablan de la gestión algorítmica del trabajo.
Bueno, es esto eso? sería la nueva manera de administrar el trabajo. En principios del siglo XX se conocía como la administración científica del trabajo, más conocida como Taylorismo, luego Claro. Toyotismo. Formas de organizar científicamente los tiempos, los movimientos, las tareas A incrementar la productividad. para eficientizar Sí. el trabajo, incrementar la productividad, en todo caso, intensificar el aprovechamiento del tiempo de las personas dispuestas al trabajo. ¿Mm? La aplicación de algoritmos, de sistemas matemáticos, de gestión del tiempo, de los movimientos, de las tareas, es una forma nueva de organizar el trabajo que lo hace más eficiente, que incrementa la productividad de las personas, contrario a lo que se decía sobre el posible efecto de la tecnología aplicada al trabajo y la producción. ¿Qué se decía o se dice hoy comúnmente todavía en la conversación pública? Que la tecnología va a eliminar, Va a reemplazar a los va a trabajadores. reemplazar a los humanos, que va a reemplazar puestos de trabajo. Y lo que se ve también en estas plataformas, y especialmente por la incorporación de la administración algorítmica del trabajo, la gestión algorítmica del trabajo, es que lo que sucedió es que se incrementa la productividad y eso genera que haya más disposición a generar puestos de trabajo. Entonces, el problema no está ahí. ¿Dónde está el problema? En la garantía de derechos. Claro. Se están creando puestos de trabajo y esos puestos de trabajo no están acompañados con garantías laborales, estabilidad, aportes a la seguridad social o algo que preocupa especialmente a los repartidores, la cuestión de la seguridad. Son trabajadores que se pagan sus propios seguros, no tienen ART, tienen que enfrentar los gastos para el caso que se enfermen, se accidenten y los seguros que tienen para contratar para esos casos después no alcanzan cuando se enferman o se accidentan. Para eso debería haber una ART. Bueno, entonces, ¿dónde está la discusión? En la organización del trabajo, en el aumento de la productividad, en la eficiencia con la cual estos nuevos trabajos generan ganancias para empresas que, aunque no sean extraordinarias, están transformando el mundo. Eso requiere innovar en regulaciones, no para barrer con los derechos, para crear nuevos, ¿no? Claro. ¿Las empresas siguen diciendo que ellos no son trabajadores? Sí, las empresas pasaron de decir son meros colaboradores, socios, a tratar de tener un discurso un poco más contemplativo o comprensivo con los trabajadores, sobre todo porque en varios países del mundo hubo muchas protestas, también en la Argentina, por esta suerte de destrato, sobre todo en la atención a los trabajadores en los call centers cuando tienen algún problema, etc. Y pasaron de calificarlos como socios colaboradores a simplemente llamarlos rapitenderos o como con algún nombre Claro. relacionado a la marca, nuestros conductores, le dicen otras empresas. Pero lo que sigue sucediendo es que los siguen clasificando como personas como si fueran microempresarios, como si fueran cuentapropistas, Emprendedores. como si fueran emprendedores. Y eso me parece que con el tiempo va a ir retrocediendo, porque ya nadie puede afirmar que personas que están trabajando con una mochila con la marca de la empresa, que trabajan bajo órdenes de una empresa, que trabajan, que son penalizados por esas empresas, aunque ejerzan una relativa libertad, no sean consideradas trabajadores. Es una cuestión de sentido común que ¿Y están ellos cómo trabajando. se consideran? ¿Los propios trabajadores? Entiendo que hacen entrevistas, ¿tenés contactos con ellos? Sí, yo creo que los trabajadores se conciben como empleados, se conciben como trabajadores que están trabajando para una empresa, Sí. pero necesitan que se escuche que están ejerciendo una libertad, y esa libertad que ejercen para gestionar su propio tiempo no es transparente. No tienen completa libertad para ejercer ese derecho. Y a veces eso se parece más a un grito, ¿no? Como reconózcannos, están diciendo reconózcannos que esto lo valoramos, que valoramos poder elegir cuándo trabajar. No tenemos falsa conciencia. Esto Claro. aparece, no es que estamos engañados por las empresas y en verdad nos consideran esclavos, ¿no? Nos consideran como si fuéramos personas que, esto aparece mucho en la Argentina, ¿no? Trabajadores que son extranjeros, entonces no conocen los estándares de derechos laborales en la Argentina, entonces aceptan peores condiciones de trabajo. Son muy reactivos ante esos discursos y son receptivos de los discursos, incluso de las empresas, que reconocen que ejercen una libertad a la hora de trabajar, a la hora de elegir horarios. Si ese derecho no se reconoce, la respuesta
de los trabajadores a la posibilidad de la regulación, a la posibilidad de incorporar nuevos derechos, probablemente sea reactiva. Nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra mentalidad respecto de cuál es su forma de trabajo. Ellos no tienen que cambiar su mentalidad, su propia percepción de su trabajo, porque es su trabajo. O sea, no, si los queremos encasillar en el modelo clásico de trabajo, 8 horas, sobre todo de trabajo continuo. Una jornada fija, claro. Sobre todo de trabajo continuo. No es una cadena de montaje esto, como el caso de Chaplin, ¿no? O una línea de caja, como el caso de una cajera de supermercado que apenas tiene 5, 10 minutos, media hora, según lo que diga el convenio colectivo, para interrumpir su trabajo. Los trabajadores de plataformas pueden interrumpir su trabajo. Lo que pasa es que eso no está escrito como un derecho. Entonces, ese ejercicio es poco transparente. Los pueden penalizar ante situaciones en las que ellos deberían estar ejerciendo su libertad. Es interesante lo que decís con respecto al acceso a la información, ¿no? Allí hay como un elemento nodal. La opacidad que tienen estas plataformas en el manejo del algoritmo, en lo que le cuentan o no le cuentan al trabajador es el elemento indispensable. Si no hay una transparencia ahí, por lo que vos estás contando, bueno, hay una libertad que tampoco se termina de ejercer. Es la caja negra de la tecnología. Algunas propuestas buscan que los trabajadores conozcan, o los sindicatos conozcan, lo que se llama el código fuente, ¿no? Como la programación de esas variables que condicionan su trabajo. A mí, más que tratar de acceder a los códigos fuente de las empresas o esperar que las empresas, por buena voluntad, publiquen esta información, me parece que lo más importante es que expliquen a los trabajadores en qué consisten esas variables y desde ya sean más transparentes. Hoy un trabajador de aplicación de transporte, cuando está por aceptar un viaje, no sabe a dónde va a ir con exactitud. Y cuando ese trabajador no sabe dónde va a ir, está aceptando una tarea que bien puede rechazar, la rechazaría porque, por ejemplo, es ir a un lugar que es peligroso, o simplemente no quiere ir en esa dirección porque está volviendo a su casa. Claro. Bueno, esa es información que el trabajador, a la hora de aceptar la tarea, aún teniendo la posibilidad de rechazarla, no conoce. Claro. ¿No? Eso es información que tiene que tener el trabajador individualmente. Ni siquiera estoy hablando de información colectiva que tienen que tener los trabajadores para negociar con las empresas las condiciones del algoritmo. Estoy hablando de información que el propio trabajador no conoce para ejercer su propia libertad de trabajo. Me quedan un montón de temas para seguir profundizando porque es un tema complejo, novedoso y donde hay mucha confusión también. Así que nos aportás mucha claridad y te agradezco por venir. Siempre gracias a vos.